Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un día más a esta cita con la campaña electoral en Canal 4 Navarra, donde desde el pasado día 4 de noviembre estamos haciéndoles llegar el perfil de los cabezas de lista al Senado y al Congreso de los Diputados de los partidos que obtuvieron representación porcentual, pero representación en la Cámara Alta y en la Cámara Baja el pasado 2008. Abrimos ya, por tanto, tiempo para la entrevista con Juan Moscoso, cabeza de lista al Congreso de los Diputados por el Partido Socialista de Navarra. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, muy bien. ¿Son estas las elecciones más difíciles para el Partido Socialista? Son las más difíciles de los últimos tiempos, sí, yo creo que sí. Siempre son complicadas, siempre cuesta, los ciudadanos son difíciles a veces a la hora de acercarse, los políticos tenemos que hacer un gran esfuerzo para realmente vender nuestras propuestas, pero el ambiente en la calle es complicado, la tasa de desempleo y los estragos que esta crisis está provocando hacen que los ciudadanos estén lejos de los políticos y los políticos tengamos que esforzarnos más, y es también un reto porque es nuestra obligación hacerlo bien. ¿Es usted consciente de que Navarra es uno de los pocos bastiones que tiene el Partido Socialista donde tiene capacidad de mando, de poder, de gobierno incluso? Bueno, yo no lo llamaría bastión. Aquí en Navarra hay una gran diversidad política, nadie tiene una mayoría, y es verdad que nosotros podemos jugar un papel importante arbitrando, equilibrando entre la derecha y arbitrando también entre el bloque nacionalista, que pues, no suele concentrar sus actividades o sus prioridades en lo que son políticas progresistas, pero es verdad que tenemos un papel importante, y desde luego para que haya un gobierno progresista en Madrid a partir del domingo, y para que haya un gobierno socialista y con un líder como Alfredo Pérez Rubalcaba al frente, tiene que haber una clara mayoría de votos progresistas en Navarra al Partido Socialista, porque es la única lista, la única candidatura de izquierdas que garantiza un gobierno progresista. Defíname, no le voy a pedir que me haga un resumen de su programa electoral, pero sí, ¿cuáles son las ideas fundamentales que considera usted que hay que llevar a Madrid desde Navarra? La idea fundamental, estamos en unas elecciones generales, no hay que olvidar que estamos decidiendo si va a ser presidente de gobierno Mariano Rajoy o Alfredo Pérez Rubalcaba. La idea principal es cómo salimos de la crisis. Si salimos como quiere el Partido Socialista, esto es, creciendo, creando empleo, pero manteniendo el estado del bienestar al tiempo que se moderniza la economía, mirando al futuro, mirando con ilusión a lo que viene por delante, reforzando la sanidad, la educación, garantizando la igualdad de oportunidades, garantizando que las mujeres y que otros colectivos se puedan incorporar de verdad a la vida social en igualdad total, o hacerlo como quiere la derecha, y es reduciendo derechos, con menos bienestar, y hacerlo también aumentando desigualdades y reduciendo bienestar. ¿Qué puede llevar Navarra a Madrid? Pues Navarra debe llevar una mayoría suficiente de diputados y senadores progresistas, que solo pueden ser socialistas, para que la voz de Navarra sea una voz progresista, para que Navarra no sea, como ha sido en los últimos años, a veces el altavoz de las posiciones más retrógradas o más reaccionarias, como ha hecho a veces los diputados de UPN, defendiendo pues la derogación de la ley de interrupción del embarazo, votando en contra de la ley de igualdad, votando en contra de la ley que permite los matrimonios del mismo sexo, o apoyando al PP en políticas realmente que son pasos atrás. ¿Qué tiene Rubalcaba que no tiene Rajoy? Rubalcaba es una persona de izquierdas, es una persona progresista, es una persona comprometida con las políticas públicas, es una persona que ha sido ministro de Educación y que ha apostado por la igualdad de oportunidades, y es una persona que escucha, y yo creo que es más capacitado. En la última encuesta del CIS tenía mejor valoración como político, inspiraba más confianza, y desde luego incluso en Navarra, incluso la prensa de Navarra conservadora dice en la última encuesta que Rubalcaba puede hacer más por Navarra que Rajoy. Creo que en estos años de gobierno, además, en los que ha estado Rubalcaba en los equipos de Zapatero, ha quedado claro que todas las reivindicaciones de Navarra históricas, la alta velocidad, las carreteras, el aeropuerto y otro tipo de inversiones se han completado, y no queda ningún tipo de demanda pendiente importante. Y en el último mitin sí que se refirió exclusivamente a los fueros como garantía, una garantía de estabilidad también. Se ha instalado también recientemente en el debate político de esta campaña electoral el tema de la transitoria cuarta, que vuelve a echarse encima de la mesa. ¿Ustedes, al igual que el Partido Popular, a petición de Unión del Pueblo Navarro, también estarían dispuestos a suprimirla o no es necesario? Es una cuestión que no está sobre la mesa, es una cuestión que no forma parte de las preocupaciones de los ciudadanos navarros, y de hecho no lo ha sido nunca. Es una obsesión de UPN, y es una obsesión que a UPN, como partido de derechas, le llevó y le ha llevado siempre a no estar nunca a favor claramente de la Constitución. La Constitución española se aprobó en Navarra con un 76% de votos afirmativos, a pesar de que tanto UPN como el nacionalismo vasco estaba en contra. Y esa mayoría aplastante
se hizo con la transitoria. La transitoria es una cláusula democrática que lo único que dice es que el futuro de Navarra será lo que quieran los navarros y lo que quiera el Parlamento navarro, de manera que no tiene mayores preocupaciones ni mayores implicaciones. El problema es que ahora lo sacan esto en el debate, lo saca la derecha navarra, en un momento en el que hay que hablar de empleo, hay que hablar de crisis y en el que siguen sin hablar de por qué hay esta crisis, porque esta crisis se ha provocado por dos motivos. Por la crisis financiera internacional que provocó la desregulación de la derecha, que vino de Estados Unidos, pero que aquí también tenía sus defensores, como el Partido Popular y UPN, y por la crisis inmobiliaria, la crisis de ladrillo, que es verdad, y lo decimos, que el PSOE, cuando llegó al gobierno en 2004, quizás podía haber hecho algo más para desmontar la burbuja, para desinflarla, y de hecho lo hicimos con la nueva ley del suelo. Pero ellos jamás han criticado estas políticas de derecha que han provocado este doble factor que ha provocado la crisis, y ahora vienen con estas cosas que nadie preocupa, y menos ahora que encima ha desaparecido el terrorismo. ¿Cómo se recupera la confianza, por tanto, de la clase política, del ciudadano respecto de la clase política? ¿Cómo la recuperaría usted, por ejemplo? Se recupera esforzándote desde el lado de la política, desde las instituciones, en cambiar muchas cosas. Nosotros creemos que ha llegado la hora de reformar el funcionamiento de algunas instituciones. Creemos, por ejemplo, que el Congreso y el Senado deben abrir la vía de la participación a los ciudadanos. Se debe permitir que los ciudadanos puedan presentarse, puedan estar presentes en las comisiones, puedan llevar propuestas, puedan participar en el proceso legislativo mediante enmiendas, y para eso hay que reformar algunas leyes y sobre todo aprobar una ley de participación, para que haya lo que llamamos el diputado 351 y que haya realmente una ventana de participación. También hay que reforzar la transparencia. En Navarra lo hemos hecho, el Partido Socialista ha propuesto una ley de transparencia y se va a hacer también una ley de transparencia estatal si los socialistas ganamos. Hay que evitar comportamientos que provocan la desconfianza ciudadana, como por ejemplo esa comisión de Caja Navarra en la que había políticos solo de UPN y cuya existencia desconocíamos del resto de partidos políticos y que además era objeto de pago de unas dietas desorbitadas. Ese tipo de cuestiones hay que acabar con ellas y es voluntad del Partido Socialista hacerlo. Y creo también que hay que acercarse a los movimientos ciudadanos y permitir que en todas las instituciones, aparte de participación y transparencia, haya otro tipo de trato con los ciudadanos uno a uno. Las encuestas dan como ganadora a Mariano Rajoy. Eso sí, le toca gobernar en tiempos duros, complicados, le tocará gobernar si es que gobierna el Partido Popular. ¿Debe el Partido Socialista en tal caso arrimar el hombro? ¿Lo haría? El Partido Socialista siempre ha arrimado el hombro. Cuando gobernaba el Partido Popular apoyamos, por ejemplo, la ley de partidos, apoyamos, por ejemplo, el pacto de reforma de la justicia, apoyamos también el pacto de reforma de las principales instituciones que se aprobó entonces y sobre todo el pacto antiterrorista. Y ellos en estos 4 años no han aprobado nada. Hay que ver lo que ha pasado esta semana con Italia. Italia, que ha hecho exactamente lo que Mariano Rajoy proponía hace 3 años, esto es, no esforzarse en aprobar medidas difíciles para evitar el colapso, ha caído. Italia ha caído por hacer lo que el PP defendía y nosotros aprobamos en solitario una serie de medidas muy difíciles que han conseguido que España sea el único país del Mediterráneo europeo, el único país de la zona euro del sur que ha aguantado el envite de la crisis, porque Portugal, Italia y Grecia ya están intervenidas y solamente queda España como referente de cómo un país del sur puede adoptar medidas difíciles y puede salir adelante. Incluso ahora se habla de reforzar la Unión Europea y crear una zona euro a 8 o a 9 donde se cumplan a rajatabla los criterios de estabilidad y de crecimiento y nadie duda de que España estará ahí. Desde Amaiur apuestan no por uno, sino por 2 diputados. Esto es una cuestión ya dentro de las propias estrategias de cada cual, pero efectivamente ya incluso apuntan a que podrían obtener 2 diputados y un senador. Es más, incluso para esta coalición nacionalista el rival ya no es el Partido Socialista, sino Unión del Pueblo Navarro y, por extensión, el Partido Popular. Es como si de repente el Partido Socialista de Navarra hubiera dejado de existir para esta formación. Lo que ocurre es que el Partido Socialista de Navarra y el PSOE es el partido contra el que arremete todo el mundo. Contra nosotros arremete la derecha, porque si no gobierna Mariano Rajoy, solamente podemos gobernar nosotros. En España habrá o un gobierno progresista o un gobierno de derechas. Y la derecha navarra, que va toda junta a las elecciones, UPN, el Partido Popular, incluso las formaciones de ultraderecha han anunciado que votarán a esa formación liderada por Mariano Rajoy y Yolanda Barcina y han retirado candidaturas, todos arremeten contra nosotros porque somos el enemigo a batir. Y por parte del
mundo nacionalista ocurre lo mismo. Todos quieren conseguir esa posición importante que tiene el Partido Socialista, que es el partido que determina en Navarra quién gobierna y que es el que determina quién gobierna en España y quién gobierna en España. Todos queremos sacar muchos diputados, yo creo que es pronto para hacer pronósticos, pero desde luego yo estoy convencido que nosotros sacaremos un resultado equiparable al de hace 4 años cuando ganamos en España. Y desde luego lo que tienen que saber los navarros es que si quieren que haya un gobierno progresista en España, que sea capaz de conciliar la salida de la crisis con la creación de empleo y el mantenimiento del bienestar, la igualdad y los derechos civiles, solamente hay una opción, que es el Partido Socialista. Todo lo demás tiene otros fines legítimos. Otros son unos recién llegados a las prácticas democráticas, hasta hace poco estaban en otro campo, en el de la ilegalidad y el uso de técnicas que creo que son antidemocráticas, por no utilizar calificativos peores. Y bueno, yo creo que a medida que vayan aterrizando y vayan viendo el día a día, yo creo que ya están gobernando en algunos sitios y estamos viendo su incapacidad absoluta para gestionar con cierto sentido común allí donde están, veremos cómo el Partido Socialista es realmente la única alternativa posible de progreso. ¿Y cómo se gana uno el voto de todo ese porcentaje? Nos dieron más de un 30% de personas que no es que son los indecisos, por no decirlo los indignados, o por no decir aquellos que han dejado de creer, como decíamos antes, en la política. ¿Cómo se convence a esa gente para que el día 20 esté votando? Pues se les convence primero explicándoles propuestas, explicándoles que nosotros tenemos un programa real, un programa efectivo, un programa que incorpora ideas y, por ejemplo, cómo financiarlo. Nosotros queremos potenciar las políticas de empleo, creando un plan especial para jóvenes y un plan especial para parados de larga duración. Pero para hacerlo hace falta tener fondos para invertir en esos empleos y para financiar las desgravaciones. ¿Cómo lo haremos? Creando 2 nuevos impuestos, sobre grandes fortunas y sobre la banca. Otros hablan de crear empleo y no dicen cómo. Y no dicen cómo van a obtener esos fondos, con lo cual están ocultando que van a recortar recursos. Nosotros apostamos, por ejemplo, por mejorar la sanidad, pero para hacerlo hay que invertir más en sanidad. Y para invertir más en sanidad decimos dónde obtener los recursos. Es con un impuesto nuevo, una subida de impuestos sobre el alcohol y el tabaco. El alcohol de alta graduación, no ni sobre el vino ni sobre la cerveza. Otros dicen que van a mejorar la sanidad y luego allí donde gobiernan, como en Castilla-La Mancha, como en Valencia, como en Murcia, el Partido Popular, reducen los presupuestos. Quiero decir que hay que intentar llegar a los ciudadanos y es verdad que a veces es difícil porque están enfadados, están muy cabreados con lo que ha ocurrido por la crisis, esta crisis que ha provocado tanto paro. Pero hay que recordar que este empleo que se creó en los años del Partido Popular y también en los años de nuestros, porque con el PP se crearon muchos millones de empleos, pero también se crearon en la primera legislatura del Partido Socialista, ese empleo que todo el que se creó en el sector del inmobiliario, en el sector de la construcción, era empleo con pies de barro. Y de los 3,5 millones de parados nuevos, del 1,5 millones que había cuando llegamos a los 5 millones que hay ahora, esos 3,5 millones de nuevos parados, 2 millones son íntegramente empleos destruidos en la construcción, o en empresas auxiliares del sector, los que fabricaban puertas, los que fabricaban escaleras, los que fabricaban ascensores. De manera que ese milagro económico de Aznar no existió nunca, porque era empleo insostenible, empleo basado en esa construcción de viviendas que hacía que España construyera más viviendas que Francia, Alemania e Italia juntas. Y era empleo que no se puede volver a crear ahí, hay que crearlo en otros sectores, en la economía sostenible, en empresas de alta tecnología, en las renovables, en empresas industriales, y por eso en Navarra o en el País Vasco hay menos paro que en otras regiones, porque aquí hay más industria y ha habido menos burbuja. En fin, señor Moscoso, estamos ya terminando, nos queda un minuto. ¿Ve comprometido el Gobierno de Navarra una vez se conforme, imaginemos, el Gobierno de Madrid? Es decir, el pacto que tiene Unión del Pueblo Navarro con el Partido Popular en Madrid compromete el pacto que tienen ustedes aquí en Navarra con Unión del Pueblo Navarro. El acuerdo electoral o el pacto, como usted dice, de UPN con el PP no compromete el Gobierno de Navarra, pero sí lo dificulta, porque UPN ha optado primero por un gobierno en Navarra donde no había otra alternativa. Hay que recordar que la única alternativa a este gobierno que da estabilidad a Navarra era un gobierno en el que entrase precisamente Amaiur o Bildu, que yo creo que no es para nada una opción razonable ni verosímil, era este gobierno. Y el Gobierno de Navarra ahora, que es un gobierno en el que está el Partido Socialista de Navarra, es un gobierno que está diseñado para evitar que las políticas del PP lleguen a Navarra, para evitar que el recorte del bienestar llegue a Navarra. Es un gobierno que debe tomar decisiones difíciles, y lo está haciendo, pero con la garantía de que la sanidad, la educación y la dependencia
en su esencia se van a mantener intactas. Y debe ser UPN quien se aclare qué quiere ser de mayor. Si quiere ser el caballo de Troya de la derecha dura española en Navarra, que lo puede ser, o si quiere ser un partido regionalista, tolerante y moderado. Creo que su presidenta prefiere ser el caballo de Troya del Partido Popular en Navarra, y creo que la militancia de UPN, a ellos les corresponde en el futuro decidir, tendrán que elegir el camino por el que seguir. Nosotros, desde luego, seguiremos por el nuestro, siempre con nuestras siglas, siempre en solitario, y gobernando cuando ganemos en Navarra, en Pamplona y donde sea, y siendo el partido que más años ha gobernado en España y que ha transformado España en estos 30 años de democracia. Juan Moscoso, cabeza de lista del Partido Socialista de Navarra, Partido Socialista Obrero Español, al Congreso. Gracias, de verdad, por habernos acompañado en este tiempo para la entrevista. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Y con ustedes nos vemos ya mañana con la última de las entrevistas a los candidatos, en este caso, y por orden de representación será Carlos Salvador, candidato al Congreso por Unión del Pueblo Navarro y Partido Popular. Nada más, que pasen una muy feliz noche.